Buenas tardes. Hoy el día de hoy me ha tocado el tema de impacto sociojurídico en el Perú, la corrupción en las empresas extranjeras privadas. Bueno, iniciando con el tema, es importante mencionar que la corrupción es un fenómeno global que afecta negativamente a los países en diversas dimensiones. En el caso del Perú, la corrupción de las empresas extranjeras privadas ha generado un impacto significativo en el ambiente sociojurídico de nuestro país. Este fenómeno ha socavado la confianza en las instituciones, ha debilitado el Estado de Derecho y ha obstaculizado el desarrollo económico y social en esta introducción. Exploraremos el impacto que la corrupción de las empresas extranjeras privadas ha tenido en el Perú, tanto desde su perspectiva social como su jurídica. Analizaremos también lo que viene a ser las consecuencias negativas que esta corrupción ha tenido en la sociedad peruana, así como los desafíos legales que se presentan para combatir este problema y promover una cultura de transparencia y ética empresarial. Además, examinaremos posibles soluciones de la cultura de la transparencia y ética empresarial. Además, necesitaremos las soluciones y medidas que se pueden implementar para enfrentar este desafío y construir un entorno empresarial más íntegro y más equitativo en el Perú. Antes de iniciar, nosotros debemos de explicarnos o preguntarnos qué cosa es la corrupción, ¿no? Para nosotros explicar qué cosa es la corrupción, voy a mencionarles unos casos notorios. El primero, el caso de Vladimiro Montesino, que desvió fondos para sobornar empresarios y políticos en el Perú. Como segundo caso, también tenemos el Petrobras, la empresa más grande de Brasil. Se reveló que solicitaban sobornos equivalentes a un 3% del presupuesto, los cuales eran repartidos entre políticos y empresarios. Se han descubierto casos en los que los jueces cobraban dinero para emitir una resolución favorable para un procesado. Ahora bien, el concepto de la misma, que viene a ser de la corrupción, en diferentes circunstancias y enfoques puede variar, dependiendo del contexto. Para una mayor claridad, es importante decir el concepto base con el respaldo de instituciones relevantes. Para ello, podemos mencionar la transparencia internacional. Se refiere a las prácticas corruptas llevadas a cabo por trabajadores que reciben salarios muy bajos y son muy mal remunerados. Esta forma de corromper puede considerarse como un espejo de lo que puede suceder en niveles más altos. Por otro lado, la corrupción a gran mayor nivel requiere de la participación personal de un alto rango y está relacionado con sobornos internacionales significativos e incluso con la existencia de cuentas bancarias ocultas en el extranjero. Otra institución que nos brinda un contexto de lo que viene a ser la corrupción es el Banco Internacional de Desarrollo. Ellos nos mencionan que la corruptela engloba acciones llevadas a cabo por funcionarios que utilizan su posesión para obtener beneficios personales o para terceros, ya sea por iniciativa propia o solicitud de otros. Estas actividades corruptas incluyen solicitar, ofrecer o aceptar dinero, extorsión en algunos casos, el tráfico de influencias también. Ahora bien, podemos mencionar que nosotros en la coalición contra la corrupción, desde una perspectiva ética y legal, en este caso, propone la siguiente definición, ¿no? Nos menciona que la corrupción se define como un acto que va en contra de los principios éticos y morales, llevado a cabo por una persona o una posición de poder, ya sea por una acción o por una omisión, con el propósito de obtener beneficios ilegales para él mismo, para terceros, afectando los derechos de los demás y obstaculizando el desarrollo integral de la sociedad. Como bien venimos mencionando, estos términos generales se caracterizan por un comportamiento, ¿no? Que no viene a ser ético, que viene a ser un comportamiento ilegal, orientando a obtener ganancias personales aprovechando el poder otorgado por una institución. Este abuso de ser cometido por individuos con autoridad en el ámbito público, y en este caso, en esta investigación privado, ya sea iniciando por ellos mismos o por terceros, buscando influir en el proceso de toma de decisiones para obtener beneficios en generales, ¿no? O beneficios personales.
La corrupción puede manifestarse tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y puede examinarse desde diferentes perspectivas. A ver, nosotros podemos mencionar diversas perspectivas. La primera es la económica. En la económica, nosotros podemos mencionar que la corrupción disminuye la calidad y la eficacia de la política económica, genera distorsiones en la asignación de recursos, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito estatal o en el ámbito empresarial. Los resultados de una empresa se ven afectados, ¿no? Siendo poco sostenibles a corto plazo como también a largo plazo. Además, cabe indicar de que genera costos significativos cuando un empleado participa en actos de corrupción. Su dignidad y su integridad moral se ven muy comprometidas de estas empresas. Si bien es cierto, otra perspectiva, podemos mencionar la perspectiva social. En la perspectiva social, la corrupción es una transgresión ética que consiste en un vicio y en una mala práctica que afecta el bienestar general y abusa de él. Este comportamiento anula las oportunidades de una participación de la sociedad y obstaculizan el desarrollo social sostenible. Además de ello, contribuyen a la conciliación de desigualdades sociales, amplían las brechas económicas y refuerzan el poder de las clases denominativas en la sociedad. Otra perspectiva de la corrupción viene a ser en el ámbito político y también en el jurídico. En el político nosotros podemos mencionar que la corrupción constituye una serie de intimidación para la seguridad y la estabilidad de una nación. En el ámbito jurídico, la corrupción constituye una actividad ilícita, ya que ha violado las normas y los reglamentos ya establecidos en nuestra sociedad. En algunos casos, los actos de corrupción pueden influir en la creación de nuevas regulaciones que benefician a las perpetradores, en este caso, de dichos actos, ¿no? Lo cual puede resultar en leyes o en resoluciones que favorecen directamente a quienes se vean involucrados en estas prácticas de corrupción. Ahora, mencionando estos términos y a estas perspectivas en el ámbito social, jurídico y económico, podemos mencionar o podemos realizarnos la pregunta de qué tipos de conductas corruptivas tenemos tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y en el ordenamiento internacional. Si bien es cierto, ya tenemos conocimiento de algunas de estas, podemos mencionar como el cohecho impropio, ¿no? El cohecho propio, el cohecho impropio, el tráfico de influencias. ¿Qué es el cohecho propio? Consiste en ofrecer un beneficio, ya sea de forma de dinero o de promesa o de otros medios, con el objetivo de inducir a un funcionario o empleado de un sector privado a violar una responsabilidad, ¿no? Incumpliendo con sus responsabilidades que tiene como trabajador o como funcionario. En cohecho impropio viene a ser que se refiere al ofrecimiento de un beneficio, también ya sea de dinero, con el propósito de asegurar el cumplimiento de una obligación por parte de un funcionario o un empleado, tanto en el sector público como en este caso privado. ¿Qué es el tráfico de influencias? Consiste en invertir ante un funcionario o empleado público con el propósito de obtener un beneficio personal, ¿no? Utilizando una influencia o una promesa por una ventaja. Bueno, otros términos que también nosotros ya tenemos conocimiento es el peculado, el caso de la malversación de fondos, el nepotismo. El nepotismo nos menciona que consiste en brindar ventajas o privilegios a nuestros familiares con el objetivo de que obtengan beneficios, ya sea en el sector público como en el sector privado. También tenemos lo que viene a ser el abuso de autoridad, el enriquecimiento ilícito, el fraude, ¿no? Que se trata de una acción en que persigue obtener beneficios económicos, ya sea políticos o sociales, mediante quizás un engaño o causando el perjuicio a la otra parte. Mencionado estos términos, podemos nosotros realizarnos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia sociojurídica, ¿no? En nuestro territorio nacional a raíz de la corrupción en nuestras empresas privadas? Bueno, la gravedad de las consecuencias de la corrupción está determinada por el impacto que genera. No es lo mismo sobornar a un trabajador de seguridad de una compañía X como para que permita el ingreso sin su DNI, que
sobornar a un comercial o un gerente comercial de una empresa de construcción para que nos dé un presupuesto más elevado por una obra Y. El alcance y las aplicaciones de cada acto varían significativamente. La corrupción por parte de empresas extranjeras privadas puede tener diversos impactos sociojurídicos en el Perú. A continuación, te voy a brindar cuáles serían estas posibles consecuencias que nos trae estos actos de corrupción, sobre todo en el ámbito privado. Bueno, primero tenemos lo que viene a ser obvio, que es el debilitamiento de la confianza de nuestras instituciones, ¿no? La corrupción de empresas extranjeras privadas puede mirar la confianza de la población en las instituciones gubernamentales, que viene a ser en el caso de nuestras instituciones del Estado, y en el sistema de justicia mismo, ¿no? Esto puede generar un sentimiento de impunidad y socavar la legitimidad de nuestro Estado. Otro perjuicio es lo que viene a ser el perjuicio económico. La corrupción de empresas extranjeras privadas puede resultar en pérdidas económicas significativas para nuestro propio país. Los sobornos, la evasión de impuestos y otras prácticas corruptas pueden privar al Estado ingresos que podrían haberse utilizado para el desarrollo y para el bienestar de nuestra sociedad. Otro punto negativo es que viene a ser la desigualdad y la inclusión, ¿no es cierto? Exclusión en este caso. La corrupción puede agravar las desigualdades sociales, económicas y existentes si las empresas extranjeras privadas obtienen contratos o beneficios mediante actos de corrupción. Se perpetúa un sistema injusto, ¿no? Que beneficia a pocos y determinando la mayoría de la población. Otro acto de corrupción que nos viene a dar es lo que viene a ser el daño ambiental y social, ¿no? Las empresas extranjeras privadas involucradas en las prácticas corruptivas pueden violar normas y regularizaciones ambientales, lo que puede resultar en daños significativos al entorno natural y a las comunidades locales. Esto puede tener impactos negativos en la salud de las personas, la calidad de agua y del aire y la pérdida de la biodiversidad. Mencionado esto, nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Es realmente un requisito fundamental la prevención para este actos de corrupción? Bueno, la ley de anticorrupción de nuestro país presenta un problema netamente específico, ¿no? Ya carece de carácter preventivo. Actualmente los órganos de anticorrupción solo tienen la autoridad para intervenir una vez se ha descubierto algún caso de corrupción, lo cual es claramente desfavorable para combatir este acto ilícito. Esta actitud equívoca solo motiva a los agentes corruptos a evitar ser detenidos. La aplicación de la ley anticorrupción en nuestro país es deficiente y que las leyes existen solo para abordar la corrupción de manera individual en cada estado particular. Claramente, esto nos quiere decir de que necesitamos tocar fondo al problema de la corrupción para atraer más inversiones extranjeras directas y garantizar un entorno empresarial adecuado en los que las empresas extranjeras puedan sentirse seguras, ¿no? Especialmente en términos del marco legal que operan para lograr esta fundamental que es la que venga una empresa extranjera, invierta en nuestro país y se produzca una inversión y un aumento del Producto Bruto Interno. Bueno, mencionado esto, nos podemos nosotros realizar otra pregunta, ¿no? Que vendría a ser, ¿sería la solución una ley de corrupción eficaz y autónoma que podría generar un cambio drástico en el Perú? Para ello, nos vamos a hacer una comparación un poco radical con el país de China. El Perú podía experimentar un cambio significativo y beneficioso mediante la implementación de una ley de corrupción ética y autónoma. Resulta comprensible la importancia de esta transformación para favorecer la prevención de la corrupción en nuestro país. Es crucial establecer un mecanismo imparcial y autónomo encargado de controlar la corrupción, centrándose en medidas preventivas. Una opción eficaz sería una creación de una comisión con características y responsabilidades similares
a la Comisión Nacional de Supervisión de China, cuyo enfoque sería netamente implementar medidas preventivas capaces de frenar este tipo de problema de la corrupción que actualmente tenemos. La corrupción no solo afecta a las entradas de inversión extranjera eh, privada, sino también lo que viene a ser la inversión extranjera directa, sino que también reduce el Producto Interno Bruto de nuestro capital. Es importante mencionar que existe una correlación entre una baja puntuación en el índice de percepción de corrupción y un menor PBI por cápita. Es esencial destacar que la transformación hacia una estructura y un proceso legal mediante el cual se lleve a cabo el juicio de una persona acusada por un delito, en este caso de corrupción, preventivo, implica reducir las capacidades de juzgamiento. Tanto las medidas preventivas como las remediatorias son necesarias en determinados momentos para garantizar la minimización de la corrupción. Sin embargo, antes de implementar cualquier tipo de mecanismo, es absolutamente necesario llevar a cabo con un barrido general de todos los trabajadores corruptos, funcionarios y castigar las prácticas corruptas. Esto es crucial para evitar ese tipo de funcionarios se infiltren en este tipo de entidades o empresas privadas, que viene a ser como la Comisión Nacional de Supervisión en el caso de Perú. Esta purga general debe ser imparcial, sin importar la posición, el estatus o la jerarquía de los funcionarios. Podría seguirse en el enfoque metafórico de lo que viene a ser del tigre y la mosca, que se refiere a los trabajos de alto nivel proclamados como que vienen a ser un rango de mayor jerarquía y a los trabajadores de un nivel inferior, ¿no? Resulta sorprendente observar cómo muchos líderes del partido que eran intocables, en el caso de China, como los generales o el miembros del comité permanente, eh, lo sacaron, ¿no? ¿Por qué? Porque se había demostrado de que habían hecho actos de corrupción. Una data que viene a ser de que el Partido Comunista en China informó que 1 millón de funcionarios corruptos habían sido castigados por un acto de corrupción. Esto nos da el diario oficial del BBC en el año 2016. Aunque algunas especulaciones pueden surgir en torno a esta postura un poco radical, digamos, lo cierto es que los resultados contra la lucha de la corrupción en el país de China sí han sido eficientes, ¿no? Entonces, nos hacemos esa pregunta. ¿Se puede implementar con este extremo de eliminar por completamente cualquier persona ya sentenciada a corrupción quizás de una empresa, o en el caso de un ministerio, o en el caso de cualquier organismo nacional? Ahora bien, para terminar con esta breve exposición, podemos mencionar cuál es la normativa que nos respalda, ¿no? Estas posiciones, ¿no? Para ello tenemos lo que es la normativa de las convenciones. En el ámbito internacional tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, el número B58, ¿no? Que el Perú en el año 1996 recién se integra a esta convención para formar parte de fomentar, simplificar y establecer normas para colaboración entre los países firmantes de esta convención con el objetivo de garantizar la eficacia de las medidas y acciones dirigidas a prevenir, detectar y sancionar y eliminar actos de corrupción en el desempeño de funcionarios públicos así como privados, ¿no? Otra convención es la Convención de las Naciones Unidas, que el Perú se suscribió en el año 2003. Como legislación interna, tenemos lo que viene a ser el Plan Nacional de Integridad y la Lucha contra la Corrupción, que este plan fue aprobado, ¿no? En el 2018 con vistas al año 2021. Y también tenemos el Decreto Supremo número 180 del mismo año 2021, ¿no? En concordancia con el Plan Nacional Integral y Lucha de la Corrupción hasta finales de este año, ¿no? Esta estrategia busca que garantizar una respuesta coordinada de todas las entidades del Poder Judicial y Ejecutivo
Su objetivo es asegurar el cumplimiento de la política nacional que integra la lucha contra la corrupción, así como la implementación del modelo de integridad para las entidades en el sector privado. Mencionado ello, podemos nosotros mencionar ciertas conclusiones de este trabajo de investigación, ¿no? La primera es de que la corrupción de las empresas extranjeras privadas ha tenido un impacto muy significativo en nuestro país, tanto a nivel social como a nivel jurídico. Ha debilitado la confianza en instituciones, socavando el Estado de Derecho y obstaculizando el desarrollo económico y social en nuestro país. Otra conclusión podemos mencionar es que la corrupción se define como un acto que va en contra de los principios éticos y morales llevado a cabo por una persona o por una posición de poder, con el propósito de obtener beneficios ilegales para sí misma o para terceros, afectando los derechos de los demás y obstaculizando el desarrollo integral de nuestra sociedad. Desde nosotros tenemos diferentes perspectivas. Una de ellas puede ser que la corrupción tiene como consecuencia también negativa a nivel social, es la desigualdad, las amplias brechas económicas a comparación de otros países, ¿no? Y la refuerza el poder de las clases denominativas a nivel económico. También disminuye la calidad y la eficacia de la política económica, genera distorsiones en la asignación de recursos y afecta los resultados de las empresas privadas. El ordenamiento jurídico peruano e internacional tipifican estas conductas como el cohecho propio e impropio, el tráfico de influencias, el peculado, la malversación de fondos, el nepotismo, el abuso de autoridad, el enriquecimiento ilícito y el fraude, ¿no? Para hacer frente a estos desafíos, es necesario fortalecer las instituciones jurídicas y de gobierno, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas para promover la participación ciudadana y fomentar la cultura ética empresarial. Además de esto, se deben establecer mecanismos eficaces para investigar y sancionar estos actos de corrupción en las empresas netamente extranjeras y privadas que vienen a invertir en nuestro país, ¿no? Como último, podemos mencionar de que la corrupción de las empresas extranjeras privadas ha tenido un impacto muy negativo en el Perú, en términos sociojurídicos. Es fundamental implementar medidas y soluciones efectivas para combatir este problema, promover la transparencia, la ética empresarial, sobre todo, y construir un entorno empresarial más íntegro y equitativo para nuestro propio país. Muchas gracias.